Buenas tardes, queridos amigos. Vamos directo a lo que vinimos, a luchar por la libertad. Para luchar por la libertad debemos tener un cierto molde, una especie de estilo, una especie como de modelo a seguir, ya que se requieren muchos estudios acerca de la libertad, la cual está siendo amenazada profundamente, sobre todo en estos tiempos de pandemias, de ataques, de vacunas, de enfermedades, de restricciones sociales a nivel mundial. Estamos enfrentados a grandes monstruos, grandes corporaciones que por un lado dicen que nos hacen el bien y por el otro lado otras opiniones posiblemente muy ciertas que nos dicen que van a acabar con la humanidad, personas que no tienen corazón, entes que vienen de la oscuridad y se quieren apoderar de la tierra, personas sin escrúpulos, que tienen unas patologías profundas, psicópatas, que no encuentran soluciones a la supervivencia del ser humano en esta tierra que nos corresponde. Por lo tanto, me veo en la obligación de seguir haciendo este estudio y después vamos a ir comparando los estudios que se hacen aquí con la realidad moderna, con la realidad actual, con la tecnología. Esa es la tarea que vamos a desempeñar más adelante al finalizar estos estudios. Por lo pronto debemos tener paciencia e ir adquiriendo ciertos modelos de estudio como son los de este gran escritor Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad. Entonces vamos en el capítulo 3, donde él analiza la libertad en la época de la Reforma. Porque mucha gente habla del individuo, pero no habla de lo que le rodea. Hablan a grandes rasgos. Y esas ideas se quedan cortas en la profundidad de la situación del individuo porque no analizan la situación económica, los factores económicos, los factores sociales y muchos factores que pasan por alto, simplemente generalizan. Y me parece que es necesario hacer estos aportes para que se vayan acostumbrando a tener unos análisis más profundos del ser humano con respecto a los cambios sociales que se vienen presentando, no solo en las épocas anteriores desde el cristianismo, sino las que vienen, las que estamos pasando actualmente en este 2021 y las que se vienen, porque la lucha es muy larga y muy fuerte y la lucha empieza ya en cada uno de nosotros. Es una invitación a analizar, a planear los cambios que se vienen, a organizarnos, porque el pueblo necesita organizarse, la gente en común. No podemos dejarnos destruir por una raza maldita que nos quiere imponer cosas absurdas, solo utilizando los poderes que ellos tienen, como son la comunicación, el poder político, el poder religioso y el poder de los medios de comunicación y sobre todo el poder económico. Entonces no dejemos destruir nuestro ser interior como seres humanos y tampoco dejemos que destruyan a nuestros hijos, el futuro de esta tierra. Entonces vamos a continuar en el capítulo 3, la libertad en la época de la Reforma, la sociedad medieval y el Renacimiento. Entonces la imagen de la Edad Media ha sido deformada de dos maneras distintas. El racionalismo la ha considerado sobre todo como un periodo de oscurantismo. Ha señalado la falta general de libertad personal. Los racionalistas decían que no había libertad personal. El despojo de la gran masa de población por parte de una pequeña minoría y el predominio de la superstición y la ignorancia. Ojo con esa superstición que
todavía tenemos rasgos de superstición y también sobre todo de ignorancia, así como de una estrechez mental. Todavía tenemos muchos rasgos de estrechez mental en esta época, que no es de la Reforma, ni de la Edad Media, ni el Renacimiento, que eran los siglos XV, XVI. Ahora estamos en el siglo XXI y todavía tenemos supersticiones, estrechez mental, ignorancia. Entonces, ojo, para ir despertando. Entonces, la estrechez mental hacía del campesino de los aledaños de la ciudad, para no hablar de las personas originarias de otros países, un extranjero sospechoso y peligroso a los ojos del habitante urbano. Eso se puede notar hoy en día cuando llegan inmigrantes de otros países. O sea, un ejemplo, por ejemplo, llega gente de Venezuela al país de Colombia, o bueno, llega gente de Venezuela, por decir a Ecuador, o llega gente de Venezuela, por decir a Perú. Entonces, los que están en el país, por ejemplo, si yo soy colombiano y veo a un venezolano, entonces en la época medieval lo veían como un extranjero sospechoso y peligroso. ¿Ya? Yo como habitante urbano veía a esa gente que llegaba como extranjeros peligrosos, sospechosos, que nos vienen a quitar algo. Entonces, probablemente eso no sea lo bueno. Y eso se veía mucho en la Edad Media. Sigamos. Por otro lado, la Edad Media ha sido idealizada sobre todo por los filósofos reaccionarios y en ciertos casos también por algunos críticos progresistas. Entonces tenemos que por un lado los racionalistas veían ese periodo como oscurantismo, estrechez mental, ignorancia, superstición y una especie de resquemor contra los extranjeros cercanos, los vecinos en la frontera, los aledaños, sobre todo en los campesinos. Se le veía como extranjero, o sea que no había esa empatía con el extranjero, con el vecino, con el amor al vecino, amor al extraño, no se veía en esa época. Decían los racionalistas por un lado. Y en ciertos casos también por los filósofos reaccionarios y en ciertos casos por algunos críticos progresistas del capitalismo. Se ha señalado el sentido de la solidaridad, la subordinación de las necesidades económicas a las humanas. O sea, se dice que se señalaba el sentido de la solidaridad, la subordinación de las necesidades económicas a las humanas, el carácter directo y concreto de las relaciones entre los hombres, el principio supranacional de la Iglesia Católica y el sentido de seguridad característico del hombre medieval. Por un lado veíamos el oscurantismo, la estrechez mental, y por este lado vemos el sentido de la solidaridad, la subordinación de las necesidades económicas a las humanas, el carácter directo y concreto de las relaciones entre los hombres, el principio supranacional de la Iglesia Católica y el sentimiento de seguridad característico del hombre medieval. En esa época, la Iglesia Católica tenía mucha influencia en los seres humanos en la época. Entonces había un sentido de seguridad característico. Ambas imágenes, los que tenían los primeros y los que tenían de otros, son importantes. El problema surge cuando miramos una sola parte de esas. Si miramos una y no miramos las otras, entonces surgen los problemas. Entonces, lo que caracteriza a la sociedad medieval en contraste con la moderna es la ausencia de libertad individual.
no había libertad individual. Todos durante el periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Apenas hoy en día estamos hablando de la matriz y eso viene desde hace mucho, imagínense, de la época medieval. Óiganlo esto: ausencia de la libertad individual. Todos durante el periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía pocas probabilidades de trasladarse socialmente de una clase a otra. Si eras pobre, te quedaba muy difícil pasarte a la clase media. Si eras de clase media, te quedaba muy difícil pasarte a la clase alta. Eso se veía en esa época. Y no menores dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico. Tampoco podía viajar de un país a otro en esa época. Tenía muchas dificultades de ir de una ciudad a otra o de un país a otro. Habían pocas excepciones. Se veía al ser humano obligado a permanecer en el lugar de su nacimiento. Frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería, ni de comer lo que le gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio, y el campesino hacer lo propio en un determinado lugar. El mercado de la ciudad. Todo se tenía que hacer en el mercado de la ciudad. Al miembro de una corporación le estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro de la misma corporación, y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio participaran de toda compra ventajosa de la materia prima. ¿Ya? O sea que habían grupos ahí, habían, por decir algo, mangualas. Estábamos en una corporación, no podíamos decirle a otra persona algún secreto de, mira que aquí hacemos esto, nada, eso era prohibido. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de la actividad. Ojo que eso es muy parecido a lo que nos pretenden imponer ahora con el nuevo orden mundial. Mire, eso ya se veía en la Edad Media. Escuchen muy bien, mire que esto no es viejo lo que nos pretenden imponer. Bueno, es que lo que nos pretenden imponer es algo fuerte, porque ya viene desde hace mucho tiempo, eso lo vienen trabajando las fuerzas de la oscuridad. Escuchen de nuevo: la vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de la actividad. Todo se hallaba dominado por reglas y obligaciones en esa época. Pero aun cuando una persona no estuviera libre en el sentido moderno, no se hallaba ni sola ni aislada. Esto es una contraposición de lo que venimos a hablar. A pesar de todo eso, la gente no se hallaba ni sola ni aislada. Al poseer desde su nacimiento un lugar determinado, inmutable y fuera de toda discusión dentro del mundo social, el hombre se hallaba arraigado en un todo estructurado, y de este modo la vida poseía una significación que no dejaba ni lugar ni necesidad para la duda. Por un lado nos obligaban con ciertas reglas a cumplir ciertos reglamentos, y por otro lado eso hacía que el hombre no se sintiera aislado, ni inseguro, ni tuviera dudas. Una persona se identificaba con su papel dentro de la sociedad.
Era campesino, artesano, caballero, y no un individuo a quien le había ocurrido tener esta o aquella ocupación. Las cosas ya estaban planteadas, la matriz ya estaba ahí. Lo que no, que a mí me provoca inventarme algo y hacer una cosa, por ejemplo, tirarme en un bumping jumping. Esa profesión no se podía, nada de lo que uno pudiera inventar, todo estaba ya listico. El orden social era concebido como un orden natural, pónganle cuidado, y el ser una parte definitiva del mismo proporcionaba al hombre un sentimiento de seguridad y pertenencia. Eso es lo que dicen ahora, que más adelante en los años 2000, 2040, 2030, 2035, no vamos a tener nada, pero vamos a vivir tranquilos y felices. Eso dicen los del nuevo orden mundial. Hasta aquí dejamos, más adelante proseguimos.